buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. La hipótesis del tiempo fantasma es una teoría desarrollada aproximadamente en el año 1990 y fue presentada por el historiador alemán Albert, con la cual defendía que los años que transcurrieron entre el 614 y el 911 nunca existieron, sino que los hechos históricos que se atribuyen a ese tiempo serían o bien malinterpretaciones de la realidad histórica o historias falsificadas, que se hicieron con posterioridad. Esta teoría fue propuesta por primera vez exactamente en el año 1991 por el ya mencionado Albert Illich, que posteriormente fue ampliada en el año 1995 por el Dr. Hans-Ulrich Niemitz, ambos alemanes. Afirmaban con esta teoría que el calendario estaba contaminado con 297 años que simplemente no existieron. El Papa Gregorio XIII fue el impulsor del calendario gregoriano, el que utilizamos hoy en día en todo el mundo. Fue hasta el año 1582 y con su llegada se ponía fin al conocido como calendario juliano, el calendario que puso en marcha Julio César en el año 48 a.C. Ese antiguo calendario estipulaba que cada 4 años había que añadir un día más para que el calendario coincidiera con el año solar, comenzando así con los años bisiestos. Según la argumentación, apoyada en estudios menos radicales que presentan dudas sobre la periodización actual, el emperador Otto II, el Papa Silvestre II y el emperador Constantino VII quisieron vincularse al significativo número del año 1000, modificando tanto el calendario como el sistema de datación y reescribiendo parte de la historia de esa época supuestamente imaginada a su beneficio. La aceptación de esta teoría significaría que personajes de la talla de Carlomagno, 768-814, no existieron, o incluso acontecimientos como la conquista árabe de la península ibérica en el año 711 tampoco sucedió, o en la forma y el momento en el que nos han contado. Así, si esta teoría se aplicase, no nos encontraríamos en el año 2023, sino en el año 1726, pues tendríamos que eliminar casi 300 años del cómputo que ahora utilizamos. Los defensores de esta teoría, que son bastantes más de lo que se podrían imaginar, presentan diversos argumentos que, según ellos, apoyarían su aseveración. Pero, ¿cuáles son las máximas de esta teoría? Bueno, pues su autor asegura que hay muy pocos restos arqueológicos que se pueden datar con seguridad de ese periodo, pero por lo que la inmensa mayoría de lo que sabemos sobre esa época se basa en fuentes escritas. Dichas fuentes se fueron escribiendo en diversas ocasiones muchos años después de los años que describieron, pudiendo tender a transgiversar los hechos y ofrecer información equivocada o simplemente dar fechas erróneas. Documentos falsificados. Se ha demostrado con posterioridad que diversos documentos importantes datados a la época de la que habla Illich habían sido falsificados por cuestiones políticas y no correspondían a dichos años, como la famosa donación de Constantino, que ya el humanista Lorenzo Valla en 1440 impactantemente demostró que era falsa. También se habla de la falta de desarrollo artístico, el estancamiento en el desarrollo de las artes respecto al periodo romano durante esos primeros 3 siglos puede llevar a pensar que el fin de esta etapa histórica no estaba tan lejana en el tiempo como ahora se considera. Cuando se introdujo la reforma del calendario en 1582, se consideró que existía una desincronización de 10 días, que fueron precisamente las jornadas que se hicieron desaparecer ese año para acabar con las discrepancias existentes con un año natural. Sin embargo, según Illich, el calendario juliano debía haber producido una discrepancia de 13 días, mas no de 10, por lo que considera que no se tuvo adecuadamente en cuenta las 3 centurias, que por cierto duda de su existencia, aunque Illich no parece tomar en consideración el hecho de que la reforma gregoriana tuvo una destacada vinculación con los acuerdos del Concilio de Nicea del año 325. Por otro lado,
Como no podía ser de otra manera con una teoría tan sumamente política, los argumentos en contra de la validez de esta hipótesis son numerosos, y algunos merecen reflexión. Uno de los argumentos más poderosos que se ha generado en su contra es el hecho de que es una teoría exclusivamente eurocéntrica. Todos los datos que he descrito anteriormente como pilares importantes de esta teoría se vinculan a características solo aplicables al continente europeo, pero imposibles de extrapolar a otras partes del mundo, donde se conservan testimonios prácticamente inapelables de que el periodo temporal antes descrito efectivamente existió. Por ejemplo, en China quedan valiosos restos de testimonios del estudio de la astronomía durante la época de la dinastía Tang, del 618 al 907, en los que se reflejan fenómenos como los eclipses solares o la aparición del cometa Halley, cuya correspondencia temporal con las reiteraciones en épocas posteriores da cabida a poca discusión, la verdad. Asimismo, incluso aceptando las dificultades de datación de algunos documentos europeos, es muy difícil de refutar acontecimientos sucedidos fuera de Europa, como la aparición de la religión islámica, datada en el año 622, y todo lo que eso supuso cultural, artística y políticamente, junto con la enorme extensión que consiguió entre el mencionado año y el 911, cuando estructuras políticas de religión islámica habían llegado hasta las puertas de Francia, conquistando grandes zonas de Asia y el norte de África por el camino. Es difícil aceptar una teoría que niega que existiera precisamente el periodo histórico en que apareció, se desarrolló y alcanzó una enorme extensión a nivel mundial una de las principales religiones de la historia. Por otro lado, considerar que todos los documentos vinculados a estas épocas a nivel mundial fueron falseados y todos los personajes que aparecen en ellos no existieron jamás es una teoría que difícilmente se puede sostener. Y aunque aceptemos la idea de que los emperadores romano-germánicos y el Papa se hubieran puesto de acuerdo para crear este salto temporal e imponerlo en otros territorios que gobernaban, muy difícilmente hubieran podido poner de acuerdo al resto de Europa para crear dinastías, hechos, políticos militares y acontecimientos de todo tipo que cuadraran con la datación que habían inventado. Según esta teoría, el mencionado Carlomagno sería tan igualmente ficticio como los restos que nos quedan de los reyes visigodos o de otros monarcas vinculados a los pueblos germánicos, por citar un ejemplo, de los que nos quedan testimonios físicos como monedas que habrán tenido que ser falseadas o datadas con un ratio de error de siglos. Por mucho que algunos expertos hayan hecho notar su escepticismo respecto a los métodos de datación utilizados en restos de esta época, herramientas como la dendrocronología se han revelado, y si no absolutamente exactas, sí muy certeras y cuyo ratio de error no es de siglos, como tendría que serlo para que todos los restos físicos que conservamos de la época estuvieran mal datados. Esta teoría, como ya hemos indicado, tiene más seguidores de los que en un principio podría pensarse, pero dista mucho de ser una hipótesis aceptada. Los elementos que presentan son endebles, y por muy fascinante que nos pueda parecer su título, todavía está muy lejos de poderse demostrar que nos encontramos situados temporalmente en el siglo XVIII. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!